Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Causa Legal. El día de hoy vamos a abordar una temática bastante interesante y es qué ocurre cuando a un comprador de vivienda le niegan el crédito hipotecario y como consecuencia incumple la promesa de compra-venta suscrita con la constructora. Normalmente este tipo de constructora aplican la cláusula penal que es del 10% del valor total del contrato y que en muchos casos la persona, el promitente comprador, pierde los dineros ahorrados o cancelados durante 12, 24, 36, 48 meses. Normalmente pierden esa cuota inicial. Entonces, para esto vamos a hacer una serie de precisiones que son muy importantes. En primer lugar, debemos señalar que el contrato es ley para las partes y los contratos se deben cumplir de buena fe. Estos son unos principios que orientan el ordenamiento jurídico colombiano y se encuentran consagrados en el Código Civil colombiano. ¿Qué quiere decir? Cuando yo suscribo un contrato, me estoy obligando a lo que se encuentra contenido o estipulado en el contrato. Segundo, debo cumplir de buena fe las disposiciones contractuales contenidas en el contrato que suscribí. Esto quiere decir estos dos principios. Entonces, todo promitente comprador debe asegurarse que al momento de suscribir un contrato tiene la capacidad de endeudamiento y de pago para cumplir con las obligaciones allí estipuladas. Sin embargo, de el otro lado, el constructor, la constructora, también tiene unas obligaciones de naturaleza civil y también unas obligaciones que se encuentran contenidas en la ley 1408, que es el Estatuto del Consumidor, que en el artículo tercero, numeral primero, establece el deber de información. Esto quiere decir todo proveedor de servicio o vendedor de producto debe informar al comprador el contenido, las características, las especificaciones del objeto del producto que está vendiendo. Debe explicar las condiciones del objeto del contrato, el alcance, las obligaciones que nacen de él. Entonces, el constructor como vendedor debe cumplir con esas obligaciones. Tiene un deber de información y de consejo. Un pequeño ejemplo para que se entienda esto de la mejor manera. Si yo tengo un automóvil de cilindraje 1500 y se le daña, tiene una avería en la batería y la batería se le acaba y yo voy a un almacén especializado, a un almacén de repuestos de vehículos de mi marca y compro la batería y resulta que el vendedor no me vende una batería para un vehículo 1.5, sino que me vende una batería para un vehículo, para una camioneta 4500 o de cilindraje 5000, pues muy seguramente pues el sistema eléctrico de mi vehículo se va a quemar, va a sufrir una avería y voy a tener unos daños y perjuicios. Aquí quien tiene el conocimiento especializado es el vendedor. En este caso es el vendedor quien tiene el deber de información y de consejo y decir esta batería no le sirve, esa batería no va con su vehículo y por lo tanto la batería idónea para su vehículo no la vendemos aquí, diríjase a otro almacén en donde sí tengan la batería idónea con el amperaje adecuado para su motor. Ya tiene una obligación, un deber de información. En el caso de los apartamentos, en la compraventa de apartamentos, el constructor es un comerciante especializado y por lo tanto tiene el deber de información y de consejo. No es posible que un
un ciudadano de que con ingreso de salario mínimo le vendan un apartamento de 400, 500 millones de pesos porque seguramente no tendrá la capacidad de endeudamiento ni la capacidad de pago. Entonces, quien tiene el conocimiento especializado, quien tiene el deber de consejo, es la constructora y debe indicarle al comprador: vea, usted no tiene la capacidad de endeudamiento ni la capacidad de pago para comprar este apartamento, por lo tanto, no le vendo el apartamento por esas circunstancias. Entonces, normalmente, o no digamos la palabra normal, comúnmente ocurre, o en algunos casos ocurre, que ciertos vendedores, por cumplir con la meta que hacen, le venden cualquier apartamento a la persona sin informarle, sin entender que esa persona no cuenta con la capacidad de endeudamiento, haciéndolo incurrir en un error y causándole un grave perjuicio porque muy seguramente incumplirá el contrato de promesa. Entonces, para mi concepto profesional, cuando se presente este tipo de situaciones, cuando se le niegue el crédito hipotecario porque la persona no tiene la capacidad de endeudamiento, aquí yo veo que quien incumple el contrato es la constructora por no brindarle una información adecuada y por incumplir el deber de información y de consejo de que trata el artículo 3 de la ley 1408. Por lo tanto, el incumplimiento no es de quien compra, sino que el incumplimiento es de la constructora. Aquí es procedente una demanda por incumplimiento contractual solicitando la excepción de contrato no cumplido, o también se puede solicitar la condición resolutoria tácita que va envuelta en los contratos bilaterales, que le permite a la persona cumplida, en este caso, solicitar o el cumplimiento del contrato o solicitar alternativamente la resolución del mismo. En las dos situaciones puede solicitar también la indemnización de daños y perjuicios. Para esto se debe asesorar de un abogado para presentar una demanda por incumplimiento contractual. Muchas gracias.